Tras 12 días de guerra entre Israel e Irán, y mientras aún arde el conflicto con Hamás en Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu visita a los agentes que estuvieron en la primera línea de defensa el 7 de octubre. Con respeto y atención, observa los restos de proyectiles enemigos que casi les arrebatan la vida. Esta escena silenciosa dice más que 1000 palabras. El precio de proteger a una nación, el dolor de la pérdida y la determinación de seguir luchando por la paz y la seguridad de Israel. Mientras el mundo debate resoluciones en la ONU y algunos amenazan con nuevas guerras, aquí se honra a quienes detuvieron con sus cuerpos el avance del terror. Jerusalén, Israel. Tras el reciente conflicto de 12 días entre Israel e Irán, la atención internacional ahora se centra en los esfuerzos por liberar a los rehenes que aún permanecen en Gaza y en alcanzar una solución para poner fin a la guerra con Hamás. Sin embargo, las tensiones con el régimen iraní persisten, con declaraciones que algunos observadores internacionales consideran una amenaza seria contra la estabilidad global. Tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu consideran que la reciente victoria frente a Irán ha creado un nuevo impulso para resolver el conflicto con Hamás, lograr la liberación de los rehenes restantes y avanzar hacia una posible estabilidad en la región. Netanyahu declaró: "Por supuesto, también tendremos que resolver el problema de Gaza para derrotar a Hamás, pero estimo que lograremos ambas tareas. Pero más allá de eso, se abren amplias posibilidades regionales. Esta victoria ha abierto muchas nuevas oportunidades. Según informes, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, visitará Washington el lunes. De acuerdo con The Times of Israel, se espera que la Casa Blanca le plantee propuestas concretas para acelerar el fin del conflicto. Declaraciones de Irán. El diario The New York Sun reporta que el gran ayatolá Nasser Makarem Chirashi emitió recientemente una declaración religiosa o fatwa, en la que manifestó una oposición hacia Trump y Netanyahu, acusándolos de actuar contra principios del Islam durante la guerra de 12 días. Aunque sus palabras han sido calificadas como preocupantes, es importante aclarar que ese tipo de declaraciones no representan necesariamente la postura oficial del gobierno iraní. Un analista británico, al reaccionar a esta declaración, la calificó como un posible llamamiento a la violencia internacional. En su cuenta de la red social X, Niyak Jorvani escribió: "Occidente debe comprender que la República Islámica no solo ataca a su propio pueblo, sino que se prepara para la violencia global en nombre de la religión". Estas declaraciones han sido ampliamente condenadas por diversos sectores internacionales que promueven la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos. Ayuda humanitaria en Gaza y tensión con la ONU. En medio de la crisis humanitaria en Gaza, la Fundación Humanitaria de Gaza, FGH, una organización respaldada por iniciativas de Estados Unidos e Israel, ha proporcionado millones de comida a la población civil. Su labor ha sido reconocida por evitar que dicha ayuda caiga en manos de grupos extremistas como Hamás. Sin embargo, la labor de la FGH ha generado controversia en la escena internacional. De acuerdo con una nota de Reuters, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó críticas hacia la fundación, señalando que sus operaciones podrían representar riesgos para la población. Según la fuente, Gutiérrez afirmó: "Están poniendo en riesgo a personas que simplemente intentan alimentarse a sí mismas y a sus familias". Israel y Estados Unidos están gestionando diplomáticamente la situación en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que se apruebe una resolución que obligue a disolver la fundación. El presidente de la FGH, el reverendo Gianni Moore, respondió a estas declaraciones, acusando al organismo internacional de difundir información errónea sobre el trabajo humanitario que realiza su organización. La ONU está cayendo en desinformación, atacando a quienes realmente están ayudando sobre el terreno, expresó Moore. El primer ministro Netanyahu en la instalación del Shin Bet.
Eliminamos una amenaza inmediata para nuestra existencia, dos amenazas letales para nuestra existencia. Han hecho un trabajo muy bueno en aprovechar su ventaja. En los objetivos y en la neutralización, muy positivo. Pero también en lo ofensivo y en lo defensivo, ustedes han abierto camino. Acabo de ver la tecnología. Quiero informarles, como seguramente ya saben, que esta victoria ha abierto muchas oportunidades. Muchas oportunidades. En primer lugar, para rescatar a los secuestrados, por supuesto. Naturalmente, también debemos resolver el tema de Gaza, derrotar a Hamás, pero estimo que alcanzaremos ambas metas. Pero más allá de eso, se están abriendo amplias oportunidades regionales y en muchas de ellas, en realidad, en casi todas, ustedes son socios. Y quiero agradecerles, en nombre del pueblo de Israel. Su parte en garantizar la eternidad de Israel es nada menos que crucial. Muchas gracias. El primer ministro Netanyahu en la policía de Israel. El 7 de octubre, ustedes estuvieron en la primera línea. Muchas veces ustedes fueron la primera línea. Y quedé profundamente impresionado por la valentía y el sacrificio de las agentes que cayeron en combate y en los agentes que cayeron en combate y que detuvieron con sus cuerpos a esas bestias. Eso causó una enorme impresión, no solo a mí, no solo en los ciudadanos de Israel, sino en el mundo entero. Luego vi también su contribución, tanto en defensa como en ataque, así como los rescates heroicos, por parte de las diferentes unidades de la policía de Israel. Es evidente que estoy aquí, incluso antes que con mi propio perro. Es evidente. Ustedes han demostrado un valor supremo, un compromiso supremo con la paz de nuestros ciudadanos y con la seguridad de nuestro Estado. Y por eso, mi gratitud. Cristo viene.